Sonic 3 and Knuckles es uno de los mejores juegos de la saga clásica del erizo de Sega. Marcó el fin de una época, ya que sería el último título de acción lateral para la Sega Genesis Mega Drive. Así también fue la primera aparición de un personaje muy querido, el Echidna Knuckles, el cual se ha mantenido hasta el día de hoy. A su vez, regresaba la modalidad Competition, la cual se había estrenado en Sonic 2, pero esta vez de mejor forma, sin las imágenes achatadas e incluso con niveles totalmente nuevos solo disponibles en este modo. Muchos quisieron poder jugar estos escenarios de forma individual, integrados en la historia principal, pero se quedaron con las ganas, hasta ahora. Y es que el fangame que veremos hoy, Sonic 3 Chronicles, nos trae precisamente eso, la posibilidad de jugarlos de una sola persona. ¿Quieres ver cómo quedó? Pues acompáñame a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic 3 Chronicles es un fangame del erizo azul basado, como dijimos anteriormente, en las fases del modo Competition de la tercera entrega de la mascota de Sega en la Genesis Mega Drive. El mismo fue creado en Unity por el desarrollador apodado FuntyX y su primera versión fue elaborada en el 2006, pero fue reconstruida hasta llegar al juego que nos ocupa. La intención es convertir los 5 escenarios de esta modalidad competitiva en niveles completos. Por los momentos solo tenemos 3, los cuales son Endless Mine, ambientado en una mina, Azure Lake, la zona boscosa, y Balloon Park, con trasfondo de parque de diversiones. La trama gira en torno a la hipotética idea de que Knuckles no pudo tumbar el puente al final de Angel Island, por lo que Sonic y compañía no cayeron en Hydro City, sino que continuaron su camino hacia Endless Mine. Los gráficos tienen la misma apariencia que el original Sonic 3, con su estética 100% pixel, así que si estás acostumbrado a los clásicos de 16 bits, te sentirás como en casa. A mí en lo particular me encanta, aunque pueda haber gente que le eche para atrás. Sin embargo, el juego se da el lujo de regalarnos momentos espectaculares, no tengo motivo de queja. El aspecto sonoro es el mismo del Sonic 3, repitiendo los mismos temas musicales, pero sin embargo también se han creado nuevos para la ocasión, entre los que destaco Azure Lake Acto 2. Los controles siguen igual, un solo botón para todo, Insta Shield pulsando salto en el aire y Spin Dash abajo más alto. El título te da la posibilidad de escoger entre 4 personajes: Sonic, Tails, Knuckles y como mayor novedad la inclusión de Mighty el Armadillo. A los escenarios se les ha extendido bastante la longitud, demasiada diría yo. Lo bueno es que el juego nunca se resiente y no he notado ralentizaciones o que se ponga lento. Al contrario, hay momentos en los cuales todo se vuelve bastante vertiginoso. Otro aspecto agradable es la inclusión de nuevos Backnick. Además, cada etapa incluye tanto un subjefe en el primer acto como un jefe en el segundo, que es Robotnik montado en algún artilugio. Así también nos toparemos con instantes en donde montamos un vagón en una mina. De etapas de bonos solo tenemos el de la máquina gacha. Los anillos gigantes solo nos proporcionan 50 anillos. Sin embargo, no todo es perfecto, y aquí pasamos a mencionar los puntos a mejorar. Primero, hay partes del escenario que se repiten. Se siente como si hubiéramos regresado al principio. También existen momentos bastante molestos, como el cañón de globos o cuando caes en un bucle debido al impulso que llevas, entre otros. Sin embargo, pude notar que dependiendo del personaje todo cambia. Mientras que con Sonic puede ser un infierno, con Tails es pan comido. Además, la ubicación de algunos enemigos no es la más idónea. Resulta difícil evitar que te golpeen, pero a pesar de todo, el juego es muy bueno. Una vez le hayas agarrado el truco, se hace muy divertido. En conclusión, una nueva forma de jugar al Sonic 3, retomando para ello los niveles multijugador, con algunos aspectos que mejorar, pero que resulta muy ameno. Esperemos que se incluyan las etapas faltantes
y se convierta en una alternativa muy llamativa del clásico de 16 bits. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic 3 Chronicles? ¿Te gusta la idea? ¿También jugaste el modo competición tú solo porque no tenías amigos? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, en este juego, Tails es el papá de los helados. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.